Vamos al texto bíblico. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Dice así: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En el versículo 14 encontramos otra cosa interesante, porque la sangre de la vida está, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Pero en el versículo 11 que yo leí, además de decir que la vida de un ser está en su sangre, dice que Dios dio esa sangre. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere enseñarnos esta noche? En primer lugar, no es el hecho de que el que ama a Dios no debe comer sangre. Claro que no debe comer sangre, está claro ahí, dice, si la sangre de un ser está, si la vida de un ser está en su sangre, él dice, y tú quieres cuidar tu cuerpo, quieres cuidar tu salud, quieres vivir bien, no comas la sangre de un animal. Es claro. Y no es porque Dios sea un Dios arbitrario que dice que te quiere, ay, pero tan rica la sangre frita. Pues puede ser rica, todo lo que te hace mal es rico, ¿no? Infelizmente las cosas que te hacen mal no son desagradables. Lo que te hace mal, lo que te perjudica siempre es rico, siempre es delicioso, porque el diablo apela al apetito, apela al placer de la carne. Ahora, cuida tu salud, porque si por la sangre corre todo el flujo de la vida, y naturalmente la sangre contamina y todo, Dios debe tener razones científicas. Yo no soy médico, yo no quiero entrar en el terreno, en el aspecto médico, pero Dios tiene razones cuando dice no comas sangre. Pero ese no es mi tema. El tema es el siguiente. Sangre es vida. Cuando la sangre se derrama, se está derramando la vida. Y yo te he dado la sangre para que hagas expiación por tu pecado en el altar. Ahora te voy a explicar lo que Dios está diciendo. Y para eso tenemos que ir al santuario de Israel que Dios le dijo a Moisés que construyeran en el desierto. Haciendo un resumen de todo lo que dije en las noches. Dios le dijo a Israel, construyanme un santuario, háganme un santuario. ¿Por qué Dios le dio esa orden a Moisés? Porque el pueblo se estaba sintiendo solo, abandonado, triste en el desierto, nada le salía bien, frío de noche, sol de día, faltaba comida, faltaba agua. Ellos estaban peregrinando hacia la tierra prometida. Nosotros también hoy estamos en el desierto de esta vida, peregrinando hacia nuestro hogar celestial. ¿Y cuánta cosa falta? Estaré predicando esta noche para alguien que le falta empleo, le falta salud, le falta comida, le falta casa, le falta documentos. En esta vida, ¿cuántas cosas nos falta? Porque estamos en nuestro peregrinaje hacia nuestra Canaán celestial. En esas circunstancias adversas, difíciles, el pueblo de Israel pensaba, ¿dónde está Dios? Dios me abandonó. Y Dios, como respuesta a esa pregunta, le dice a Moisés, mira, constrúyame un santuario y yo voy a habitar en el santuario. Y el pueblo no se va a sentir solo, no se va a sentir abandonado, porque yo voy a estar ahí, mi presencia va a estar en el santuario. Ahora ya explicamos que Dios no necesita un santuario para vivir, porque Dios está en la expansión del universo. Nada puede
hacer caber a Dios en sus límites. Dios es Dios. El santuario no existe por causa de Dios, existe por causa del hombre. Primero, para que el hombre entienda que Dios lo ama, que Dios no lo ha abandonado. Y segundo, para que el hombre entienda que Dios tiene un plan para salvarlo del pecado, para restaurarlo. ¿De qué manera? Aquí viene la explicación. Moisés preguntó, Señor, voy a hacer el santuario, pero ¿cómo? Y Dios le dijo, no te preocupes, yo te voy a mostrar el modelo. Mira al cielo. Y ahí en visión Moisés vio el santuario celestial. Y Dios le dijo, copia el modelo y haz el santuario en la tierra siguiendo todo lo que has visto. Y entonces Moisés reunió al pueblo y le dijo, Dios me ha mostrado esto. El santuario va a tener estas dimensiones, va a tener estas divisiones, vamos a construir el santuario. Y comenzaron la construcción del santuario. Pero Dios también le mostró a Moisés en el santuario cómo es que Dios iba a salvar al hombre de la triste situación de pecado en que se encontraba. Y para eso le dio a Moisés la orden de los sacrificios. Y esta noche, aunque el tema es un poco difícil, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple para que ustedes entiendan. Todos los días, el pueblo de Israel, cada miembro del pueblo de Israel, vamos a decir que nosotros fuéramos el pueblo de Israel. Y nosotros todos pecamos. La Biblia dice, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé cómo lo haces tú, pero yo cada noche, en mi corazón antes de dormir, le digo, Señor, gracias por el día que me diste. Por favor, perdóname los pecados que he cometido. Y todos los días tenemos que confesar nuestros pecados porque, pues, hasta sin querer estamos pecando. Tenemos la naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado. Todos los días, constantemente estamos pecando. Y hay momentos cuando somos conscientes de un pecado terrible que hemos cometido y nos vamos a un rincón de la casa, a un rincón de la vida por ahí, y nos arrodillamos y lloramos delante de Dios y le decimos, Dios mío, he pecado, merezco morir, no merezco perdón, Señor, porque no es la primera vez que peco, sigo pecando, no sé qué hacer para vencer mis pecados, por favor, Señor, ayúdame, perdóname. Le pedimos perdón a Dios. Pues el pueblo de Israel también pedía perdón a Dios, pero el pueblo de Israel, para pedir perdón a Dios, tenía que ir todos los días al templo llevando un corderito. Él entraba al templo llevando un corderito para pedir perdón a Dios por sus pecados. Ahora, no voy a leer los versículos, pero todo está descrito en la Biblia. Había un altar donde el israelita colocaba el corderito. Una vez que colocaba el corderito en el altar, él colocaba la mano sobre el corderito. Y entonces, en oración, transfería todos sus pecados para el corderito. Señor, he pecado, pero yo no quiero morir. Y como no quiero morir, colocando mi mano en el cordero, estoy transfiriendo mis pecados para el cordero. He pecado. Todo el que peca tiene que morir. Yo merezco morir por mis pecados. Pero Señor, no quiero morir. Y tú has provisto este sacrificio. Y tú has dicho que si yo transfiero mis pecados para el corderito va a morir. Y yo estoy salvo de mis pecados. Entonces él transfería con su mano y en oración sus pecados al cordero. Ahora, ¿qué sucedía? El israelita, después de confesar y transferir sus pecados para el cordero, tomaba un cuchillo y sacrificaba al cordero. No era el sacerdote que hacía ese trabajo. El sacerdote estaba ahí mirando todo. Pero quien tenía que quitarle la vida al corderito era el pecador. Agarraba el cuchillo,
¿Por qué no colocaban un puerco encima del altar? Porque el puerco haría un escándalo terrible. ¿Han visto a un puerco morir? ¿Pero han visto a un cordero morir? El cordero gime casi que en silencio, gime y muere. No patalea, no espernea, no grita. Muere, por eso existe la expresión, muere como un cordero. Muere sin decir nada. Bueno, ahí estaba el corderito quietecito sobre el altar. Entonces el pecador agarraba el cuchillo. Ahora yo te digo una cosa. ¿Tú serías capaz de clavar el cuchillo en un cordero? Yo te confieso, yo soy tan cobarde que no podría hacerlo. Y hay gente que tiene miedo hasta de matar una hormiga. Peor todavía matar un cordero, cortarle el cuello. Pero no había opción para el pecador. Él había pecado. Tenía que morir. No quería morir. Tenía que transferir sus pecados para el cordero y el cordero tendría que morir en su lugar. No tenía valor de matar al cordero, entonces él tenía que morir. No quería morir él, entonces el cordero tenía que morir. No podía hacerlo, entonces él tenía que morir. Pero si él no quería morir, tenía que morir el cordero. No tenía escapatoria. En el tiempo de Israel era de esa manera. El pecador iba al santuario llevando su corderito, cada uno traía su corderito, era uno por uno, entonces yo entraba, colocaba el corderito en el altar, transfería mis pecados para el corderito, tomaba el cuchillo, sacrificaba el corderito, la sangre del cordero salpicaba el suelo, y entonces venía el sacerdote. ¿Y qué hacía? Mojaba sus dedos en la sangre del cordero y manchaba con la sangre del cordero la parte más alta del altar. O sea, transfería ahora, el pecador transfería sus pecados para el cordero. Ahora, la sangre del cordero simbólicamente estaba contaminada con los pecados del pecador. El pecador estaba limpio ahora, porque todos sus pecados habían pasado por el cordero. Ahora, quien moría en lugar del pecador era el cordero. El cordero estaba cargando el pecado del pecador. El pecador ya estaba libre de sus pecados. El sacerdote mojaba sus dedos con la sangre del cordero y manchaba la parte alta del altar. Y de esta manera, simbólicamente, el pecado del pecador pasaba al santuario y se quedaba en el santuario. El pecado no desaparecía. El pecado desaparecía de la vida del pecador, porque él había transferido sus pecados para el cordero. Pero el pecado quedaba registrado en el santuario y quedaba guardado en el santuario. ¿Hasta cuándo? Ese es un asunto que vamos a estudiar en otra noche, no esta noche. Pero ahora, después que el pecado había sido transferido para el santuario, el pecador ya podía volver para la casa feliz, limpio de sus pecados. Estaba salvo. Ya nadie tenía que condenarlo. Es como si él nunca hubiera pecado. Su vida limpia. Podía volver a la casa alegre, feliz, cantando, levantando las manos. Gracias a Dios estoy perdonado. Gracias a Dios, aunque he pecado y merezco morir, ya no tengo que morir, porque he sido librado de mis pecados. Pero para que el pecador pudiera sentir eso, un inocente cordero que no había hecho nada, tenía que morir. Su sangre tenía que ser derramada. Y esa sangre quedaba manchada en el santuario. Ahora, queridos, Dios le dijo a Israel, hagan un santuario. Y con lo que suceda en el santuario, ustedes van a entender cómo yo, Dios, soluciono el problema del pecado de la humanidad. Ahora vamos a traer todo esto para la realidad, porque todo eso era simbólico.
Tú y yo pecamos. La Biblia dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo merecemos morir. No tenemos otra salida. A no ser transferir nuestros pecados para el Cordero. Pero ya no hay Cordero. Hoy día nosotros no tenemos que ir al templo llevando un corderito. ¿Por qué no? Respóndame, ¿por qué no? Porque en la cruz del Calvario, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya murió y derramó su sangre. Hoy día, todo lo que tenemos que decir es, Señor, yo pequé, yo merezco morir, pero yo creo en ti, y por favor, yo voy a ti, me entrego a ti, y yo acepto tu muerte en mi favor. Ahora, querido, qué fácil es hoy día para nosotros. Para el israelita no era fácil, porque el israelita todos los días, al confesar su pecado, tenía que sacrificar el corderito. Nosotros, ¿qué sacrificamos? Solo decimos, gracias a Dios que Cristo murió por mí. Pero hay una cosa que tú no entiendes. Cada vez que tú te arrodillas para decir, Señor, perdóname, sabes lo que estás diciendo. No con tus palabras, pero con la actitud sabes lo que estás diciendo. Señor, yo pequé y merezco morir. Pero soy tan cobarde que tengo miedo de morir. He pecado, tendría que morir, pero Señor, no quiero morir. Entonces, por favor, en lugar de que muera yo, deja que muera tu Hijo Jesús. ¿Tú sabes lo terrible que es eso? Para que lo entiendas mejor, te voy a contar una historia. Yo he contado esta historia muchas veces, pero te la voy a contar una vez más. Hay un pastor aquí en Estados Unidos que ya murió. Su nombre era H.M.S. Richards. Fue el que fundó el programa La Voz de la Profecía en inglés. Después su hijo pasó, ahora también su hijo ya salió, ahora es otro. El pastor H.M.S. Richards, él cuenta una historia, la historia de su vida. Y él dice que cuando era un muchacho así de 8, 9 años, el vecino plantaba manzanas y a él le gustaba saltar la cerca y agarrar las manzanas del vecino. Y un día el vecino se quejó con la mamá y la mamá lo llamó a él, 9, 10 años, y le dijo, mira hijo, tú me haces pasar vergüenza, porque el vecino se quejó diciendo que tú le robas las manzanas. Y tú no puedes hacer eso. Voy a hacer un trato contigo. Y entonces la madre le mostró una vara verde y le dijo, mira hijo, ¿estás viendo esta vara? Vamos a hacer un trato. Si tú vuelves a saltar la cerca y robarle manzanas al vecino, yo te voy a dar 5 veces con esta vara en las espaldas. ¿Me has entendido? Sí, mamita. ¿Qué te dije? Que si yo vuelvo a agarrar las manzanas del vecino me vas a castigar 5 veces con la vara. Entonces, ¿está claro? Sí, mamita. Pasó un día, pasó 2 días, pasó una semana, y él cuenta que las manzanas del vecino estaban más rojas que nunca. Y no resistió la tentación. Miró para allá, no había mamá, no había vecino, no había nadie. Saltó la cerca, agarró 5 manzanas, saltó de nuevo al patio, y cuando cae al patio con las manzanas, la madre estaba ahí parada con la vara en la mano. Lógicamente las manzanas rodaron por el suelo y él comenzó a temblar, porque él conocía a su madre y él tenía un trato con la madre. Y lo primero que él dijo fue, mamita, por favor, perdóname. Cuando él dijo, mamita, perdóname, ¿qué estaba queriendo decir? Mamita, ¿qué?
no me pegues. La mamá le dijo, no. Nosotros teníamos un trato. Tú entrabas a la chacra del vecino, yo te daba 5 veces. Tú entraste, tengo que darte. Pero mamita, por favor, perdóname. Hijito, tenemos un trato. Pero mamita, hijito, tú me dijiste que habías entendido. ¿Entendiste o no? Sí, pero perdóname. Y él cayó arrodillado, pidiéndole perdón a la mamá. Mamita, perdóname. ¿Qué corazón de madre puede quedarse insensible viendo al hijito arrodillado pidiendo perdón? La madre le preguntó, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Entonces solo hay una manera de que no recibas el castigo. ¿Cuál es? En lugar de que yo te dé 5 veces, toma la vara. ¿Para qué? Toma la vara. Sí, pero ¿para qué? ¿Quieres recibir el castigo o no? No, entonces toma la vara. Y él tomó la vara. Y ahora la mamá le dijo, en vez de que yo te dé 5 en las espaldas, aquí están mis espaldas. Tú me vas a dar 5 varazos a mí. Pero hubo transgresión, tiene que haber castigo. Yo te amo, tú transgrediste, ¿no quieres recibir el castigo? Pues yo te amo y no vas a recibir el castigo. Pero alguien tiene que recibir el castigo porque hubo transgresión. Y ya que tú no quieres recibir el castigo, yo voy a recibir el castigo por ti. Y el pastor Richard cuenta que agarró la vara. Y él dice así, hasta aquel momento yo había llorado con las lágrimas de mis ojos. Pero en ese momento yo comencé a llorar con las lágrimas de mi corazón. ¿Cómo podría tener valor de castigar a mi madre por un pecado que yo había cometido? ¿Sabes, querido? Richard no tuvo el valor de golpear a su madre, pero nosotros tuvimos el valor de quitar la vida del Señor Jesucristo, porque alguien tenía que morir. Nosotros pecamos, teníamos que morir. No queríamos morir, alguien tenía que morir. Y ese alguien fue Cristo. Cuando yo era muchacho, niño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Y en ese libro había el cuadro de la crucifixión. Y yo le preguntaba, mamita, ¿quién es este que está colgado aquí? Y ella me decía, ese es el ladrón malo que no aceptó a Jesús. Y este otro, ese es el buen ladrón que aceptó a Jesús en el último minuto de su vida. ¿Quién es este del medio? Ah, hijo, él es Jesús que murió por nuestros pecados. ¿Y quiénes son estos que están abajo? Y mi madre se ponía brava, ¿sabes? Y me decía, ay, hijo, esos de abajo, esos son los malditos soldados que mataron a Jesucristo. Y durante años yo crecí pensando que habían sido los soldados que mataron a Cristo. Hasta que un día necesité de perdón. Y me arrodillé y le dije a Dios, Señor, perdóname. ¿Qué le estaba diciendo? He pecado y merezco morir, pero no quiero morir. Entonces Dios me mira y dice así, ¿no quieres morir? No, pero has pecado. Sí. ¿Sabes que mereces morir? Sí. ¿Sabes que la paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Y has pecado? Sí. ¿Y no quieres morir? No. Entonces solo hay una manera de que no mueras. Vas a tomar ese martillo y ese clavo
y vas a clavar a mi Hijo Jesucristo en la cruz. Richard no tuvo el valor de castigar a su madre, pero tú y yo tuvimos el valor de clavar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú no lo entiendes, pero el israelita lo entendía. Porque cuando el israelita tomaba el cuchillo y veía aquel inocente animalito, y él levantaba la mano y decía: ay, Dios mío, este cuchillo tiene que ser clavado aquí, pero soy tan cobarde que no quiero, no puedo. Y clavaba el cuchillo en el inocente que no había hecho nada. Eso es lo que hacemos todos los días con Cristo. Quien pecó somos nosotros. Tendríamos que morir, y no es la muerte instantánea, es la muerte lenta todos los días. Hogar destruido, vida financiera destruida, hijos destruidos, valores destruidos, metidos en los vicios, en la miseria, en las desgracias de la vida. Esta es la muerte que merecemos. Hemos pecado, nos hemos separado de Dios. Esta es la condenación que merecemos. No hay salida para nosotros a no ser que alguien muera por nosotros. Y ese alguien es Cristo. Y vamos a Él. Y Isaías dice: como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús te ama, te ama, te ama. No hay nada en la vida que puedas haber hecho que no tenga perdón. Y si estás sufriendo en este momento es porque estás muriendo la muerte que el pecador merece. Y hay solo una salida para ti. Devuélvete a la vida. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Deja que su muerte te sirva. No tienes por qué seguir sufriendo. Jesús ya sufrió por ti. Ven a Jesús, entrégale tu vida. El otro día yo estaba dando clases para pastores en San Pablo. A la hora del almuerzo, yo me dirigía al comedor y un joven pastor de unos 30 años se acercó y me abrazó. Estaba emocionado y me dijo: pastor, usted no sabe lo que significa darle un abrazo. Yo nunca lo había visto personalmente, yo nunca había llegado cerca de usted. La única vez que yo lo vi en mi vida, lo vi así a la distancia. Y le estoy hablando del gimnasio deportivo Ibirapuera en San Pablo. 20,000 personas llenaban el estadio aquella noche.
Yo era un joven drogadicto. A los 18 años abandoné la casa de mis padres. Me hundí por completo en el mundo de las drogas. Vivía en un barrio con otros jóvenes drogadictos, robando para poder comprar un poco de droga. A los 20 años de edad, 2 años después que había abandonado mi casa, yo era una piltrafa humana. Yo era basura. Yo no era nadie. 20 años. Esa edad para empezar a vivir mi vida ya estaba llegando al fin. Hasta que una noche de agosto del año 1987, yo entré al gimnasio Virapuera porque la puerta estaba abierta. Porque vi mucha gente entrando y me senté allá en las galerías y usted entró para predicar y habló de Jesucristo. Usted dijo que Jesucristo me amaba. Oh, pastor, nadie me amaba. Yo mismo no me amaba. Usted dijo que yo merecía morir, porque si le entregaba mi vida a Jesucristo, Él cargaría sobre sí todos mis pecados. Y yo creí en su palabra. Y cuando usted dijo, lo único que Jesús no puede hacer por ti es traerte aquí adelante por la fuerza, yo me levanté. Y vine corriendo, pisando a la gente, porque yo estaba arriba. Y llegué adelante. Estaba así, una basura, acabado, destruido, viviendo 2 años con los drogadictos, perdido, sin perspectiva. Pero en medio de mi mente así, oscurecida por las drogas, yo entendí que el Espíritu de Dios me estaba diciendo, hijo, yo te puedo hacer de nuevo. Estás muerto, estás destruido, eres un paralítico, eres un cadáver, pero yo te puedo hacer de nuevo. Y yo creí, y yo me entregué a Jesús aquella noche. Después vino mucha gente y usted hizo una oración. Y después dijo así, ustedes son hombres y mujeres nuevos. Vayan para la casa. Mañana es otro día. El sol va a brillar de nuevo. Olvídense del pasado. Cristo ya murió por sus pecados. Ya no hay condenación para ustedes. Y yo salí. Mi cuerpo estaba igual. Mi cabello estaba igual. Mi apariencia estaba igual. Pero mi corazón ya no estaba igual. Y caminé por las frías calles de San Pablo, 1 hora. Pedí perdón a Dios y debería ser 3, 4 de la mañana cuando me levanté. Y después de 2 años volví a la casa de mis padres y toqué el timbre. Y mi padre asomó por la ventana y miró a un extraño pordiosero. Preguntó, ¿quién es? Y yo levanté los ojos. Le dije, papá, soy yo. Mi padre casi sufre un infarto. Dio un grito. Querida, nuestro hijo está aquí. Vinieron los dos corriendo.
me abrieron la puerta. Yo estaba sucio, inmundo. Y nos arrodillamos y lloramos delante de Dios y le decimos: Dios mío, he pecado, merezco morir. No merezco perdón, Señor, porque no es la primera vez que peco, sigo pecando. No sé qué hacer para vencer mis pecados. Por favor, Señor, ayúdame, perdóname. Le pedimos perdón a Dios. Pues el pueblo de Israel también pedía perdón a Dios. Pero el pueblo de Israel, para pedir perdón a Dios, tenía que ir todos los días al templo llevando un corderito. Él entraba al templo llevando un corderito para pedir perdón a Dios por sus pecados. Ahora, no voy a leer los versículos, pero todo está descrito en la Biblia. Había un altar donde el israelita colocaba el corderito. Una vez que colocaba el corderito en el altar, él colocaba la mano sobre el corderito. Y entonces, en oración, transfería todos sus pecados para el corderito. Señor, he pecado, pero yo no quiero morir. Y como no quiero morir, colocando mi mano en el cordero, estoy transfiriendo mis pecados para el cordero. He pecado. Todo el que peca tiene que morir. Yo merezco morir por mis pecados. Pero Señor, no quiero morir. Y tú has provisto este sacrificio. Y tú has dicho que si yo transfiero mis pecados para el corderito va a morir. Y yo estoy salvo de mis pecados. Entonces él transfería con su